Buenos días, muchas gracias por vuestra presencia. Vale. Como decía, buenos días, muchas gracias por vuestra presencia aquí. No es lógicamente una situación cómoda para mí, pero después de las opiniones y las informaciones que se están vertiendo, pues consideraba necesario hacer esta rueda de prensa y aclarar mi postura en referencia a la gestión que he desarrollado en el Valencia Club de Fútbol y a otras opiniones que, como digo, pues han surgido a lo largo de estos días desde mi despido o mi amortización, que parece que suena mejor, el pasado jueves. Quiero en primer lugar agradecer a Alesic por proporcionarme la posibilidad de poder hacer esta rueda de prensa aquí, representado por su director Ismael Olea. Muchas gracias por permitirme dirigirme a los medios de comunicación y, lógicamente, a los aficionados desde aquí. También quiero agradecer a los aficionados, socios, accionistas del Valencia, simpatizantes, algunos periodistas, en definitiva, a todos los amigos y conocidos que consideran que mi situación pues no debería haber sido la que es y que me están apoyando y me han apoyado en todo momento desde que sucedió. El motivo de la rueda de prensa, como os decía, es únicamente una defensa de mi gestión, aclaración de ideas y comentarios que han surgido desde el momento de mi despido y que en todo caso van a ser declaraciones que en ningún momento van a incumplir la exigencia de confidencialidad que como miembro del Consejo de Administración del Valencia Club de Fútbol se me impone. Quiero pedir disculpas públicamente al presidente del Valencia por la expresión que utilicé el pasado miércoles, día 2, cuando a las 5 de la tarde me comentó mi amortización. No me corresponde a mí utilizar ese tipo de expresiones y, como digo, le pido disculpas públicamente, aunque lógicamente la situación en un momento dado pues sí que permitía el poder utilizar una expresión de semejante tipo. Como os comentaba antes, el miércoles día 2 a las 5 de la tarde pues fui llamado al despacho del presidente del Valencia. La reunión fue breve. Me comentó que quería amortizar el puesto de director deportivo. Le pregunté si amortizar era despedir y me comunicó que sí. Le dije que por qué motivos y me dijo que era por motivos económicos. A partir de ahí, pues incluso le dije que si era por motivos económicos, y además creo que ha quedado bastante claro, le comenté si no existía ni siquiera la posibilidad de rebajar mi sueldo para seguir trabajando en el Valencia. Él me comentó que no, que quería prescindir de mí. Me dijo incluso que no creía que podía tener o que iba a tener la misma motivación en el desarrollo de mis responsabilidades si me bajaba el sueldo un 50% o más, que era lo que él decía que iba a hacer. Yo le comenté que lo importante de trabajar en el Valencia no es lo que cobras, sino la labor que desarrollas. Yo amo al Valencia Club de Fútbol y, por lo tanto, trabajar en el Valencia era lo más importante de mi vida, después de mi familia, y el presidente del Valencia ha conseguido que no esté haciendo lo que más me gusta en este mundo, es trabajar de director deportivo en el Valencia Club de Fútbol. ¿Amortizar? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que coloque otra persona en mi puesto? ¿O va a ser amortizado el cargo a lo largo de su gestión como presidente del Valencia? Estoy expectante para conocer exactamente cuánto se rebaja él el salario de cara a la temporada que viene, porque a mí me lo iba a bajar el 50% o más. Voy a defender esos motivos económicos por los que yo he sido cesado del Valencia Club de Fútbol. No quiero hacerlo demasiado engorroso, es sencillo de entender, son conceptos muy claros: coste plantilla y saldo a favor del Valencia bajo mi gestión deportiva. El coste plantilla de la temporada 8-9 a la 9-10 bajó 10 millones de euros, 1.600 millones de pesetas.
y mi gestión, o sea, y el saldo favorable al Valencia a lo largo de estos 2 años de mi gestión es de más de 15 millones de euros. Saldo favorable de mi gestión deportiva me refiero a ventas, compras, coste de los jugadores que yo he fichado cuando los hemos cedido y jugadores que he rescindido a coste cero para el Valencia. Más de 15 millones de euros a favor del Valencia. 15 más 10 son 25. Más de 4.000 millones de pesetas a favor del Valencia. Además, he traído 6, 7 jugadores libres de contrato que, por lo que se ha comprobado esta temporada y por lo que la temporada que viene ojalá se demuestre también, cualquiera de ellos puede ser titular en el Valencia Club de Fútbol. Con lo cual, esa gestión también ha sido positiva en ese sentido. Y además, el equipo ha quedado tercero. Se clasifica para la Champions directamente. Todo esto es departamento deportivo, no labor de presidencia. Escuché hace un par de días unas declaraciones del presidente del Valencia en las que decía que la deuda había disminuido más de 100 millones de euros. Hombre, desde luego, si tiene una ampliación de capital de 92 y ha vendido ya por 40, si el descenso de la deuda no ha supuesto alrededor de más de 100 millones de euros, pues apaga y vámonos. Yo creo que es bastante claro que lo verdaderamente relevante de esta situación es que el departamento deportivo, la Secretaría Técnica o la Dirección Deportiva, ha conseguido también, y sobre todo, además de esa ampliación de capital, en la que él no tuvo nada que ver, sino simplemente Javier Gómez e Inma Ibáñez fueron los verdaderos protagonistas de la preparación, planteamiento y puesta en marcha de esa ampliación de capital, el Valencia recoge los frutos de todas estas gestiones. Con lo cual, lógicamente, nos vamos a los motivos personales. La salida de Fernando Gómez Colmer de Valencia Club de Fútbol es exclusivamente por motivos personales, y yo no diría tanto por motivos en la valoración de cómo trabaja Fernando Gómez. Recordad que en el minuto cero de la llegada del presidente del Valencia, sin terciar ni palabra, fui destituido como vicepresidente del Consejo y pasé a ser consejero. Y un hecho constatado es que a lo largo de todo aquel verano se hizo caso absoluto de todas las propuestas de Unai Emery y caso omiso de todas las propuestas de Fernando Gómez. Creo que al presidente del Valencia no le apetece tener gente alrededor que tenga personalidad, carácter y que le diga que no. En cuanto a mi trabajo, he oído comentarios, rumores, he leído alguna cosita en algún medio de comunicación que hacía referencia a que si viajo poco, que si trabajo mal, que si Braulio es el bueno. Mirad, yo es que era el que coordinaba la Secretaría Técnica, aparte de otras muchas cosas. 51 partidos vi yo la temporada pasada, 60 vio Braulio. La diferencia para el puesto que ocupaba Braulio y el puesto que ocupaba yo debería ser por lo menos de 2-1. Es decir, él debería haber hecho 100 y yo 50. Aparte de todos los viajes que se hacen para gestión, negociación, fichaje, dar cariño, como digo yo, a toda esa serie de jugadores que pueden venir en un momento dado al Valencia. ¿Braulio es el bueno? Bueno, yo pondré un ejemplo. Antonio López también era el bueno, Benítez era el malo. Creo que la responsabilidad marca el estatus de la persona que ocupa el cargo y yo, desde luego, tenía la máxima responsabilidad. Quiero hablar de algunos casos concretos que también se han dado, porque, por ejemplo, si yo salgo del Valencia por motivos de desconfianza, ¿por qué motivos sale Javi Cabello del club, el director de escuela? Una persona que ha trabajado como nadie, que ha trabajado desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, porque además yo estaba con él en Paterna, que ha visto casi todos los partidos de los equipos de la escuela, junto con su coordinador, Emerson, que ha hecho a todos los equipos de la escuela del fútbol 11 campeones, un hito en la historia de la cantera desde que el Villarreal es Villarreal.